Más textos disponibles en Simba. Vampirium. El vampiro abrió los ojos y encendió el candelabro. En la pared opuesta el reloj, en su pendular infinito, marcaba las 6 de la tarde. Tenía hambre y sed, un ansia de ambas en una sola, sangre. Como cada noche en que había luna llena. Ah, la noche pasada, suspiro. Había estado apostado frente a una plaza durante horas y horas a la espera del alimento. Sí, los buenos tiempos para la caza eran parte de un pasado mejor. En el mundo actual, supervigilado, era necesario una destreza que 300 años antes, cuando contaba con 20 ágiles años, era impensada. Pensando en ello y en la luna llena, le vino entonces a la memoria, una lejana noche de invierno. La taberna estaba repleta, a los hombres el frío invernal no les impedía llegar, pero sí abandonarla. Afuera, transformado en murciélago, esperaba colgando del arco de un farol que una presa decidiera volver a su casa o salir a orinar. El jolgorio en el interior escapaba por las endijas de las tablas y llegaba hasta sus oídos sin producirle ninguna emoción, él ya no sufría de ese tipo de mal. En cambio, en noches de luna llena era acometido de uno que lo tenía a mal traer. Ansia, un hambre incontrolable que dominaba sus sentidos, haciendo que al momento de capturar la presa la vaciara de una sola chupada. Por aquellos días se preguntaba si sería siempre así o con el tiempo su organismo conseguiría el equilibrio adecuado, donde unos pocos mililitros de sangre le bastasen para igualar sus noches desiguales. Hace tiempo que sabe que no. Como odiaba las noches de luna llena, porque se sentía como se sienten los viciados, que nunca es lo bastante y siempre están queriendo otro poco. Sí, como un viciado dominado por un solo pensamiento, sangre y más sangre. La puerta de la taberna por fin se abrió, un halo de luz anaranjada irrumpió en una parte de la noche azulada, como un túnel luminoso. Una figura proyectó por un breve momento su sombra alargada hasta casi tocar el otro lado de la calle, usurpándole a la noche una parte de su homogeneidad. El hombre se deslizó tambaleante hacia un costado, adentrándose en la negrura del callejón lindero. Varios vasos de cerveza, quizás litros, lo apremiaban, estaba ya en las últimas. Intentaba infructuosamente bajarse los pantalones, pero su inmensa barriga le impedía hacerlo con la debida urgencia. Rezongaba palabras retorcidas y maldiciones a Dios, cuando se le lanzó encima y acabó con sus pesares con una mordida precisa en su inflamada yugular. Por un momento los dolores le dieron una tregua, pero sabía que luego de beber hasta la última gota de ese desgraciado el ansia volvería a incomodar, como siempre en esas noches. Luego del vaciamiento levantó el cadáver flácido caído a sus pies y lo revoleó sobre los tejados como si fuese un trozo de nada y se quedó mimetizado en las sombras a la espera de la próxima víctima. Otro inconveniente en aquella época era clavar los colmillos en la carne grasienta, llagosa y forunculosa de la gente tan poco higiénica, comúnmente enferma, desnutrida y con la sangre contaminada. Pero era lo que había. En contrapartida, tenía más libertad de acción. Las personas se escondían al oscurecer y las muertes de la gente común no se investigaban con tanto ahínco. Pero en la actualidad se le hacía necesario moverse con sumo cuidado. La gente era más saludable y aseada sí, pero su sueño, en cambio, era velado por cámaras que lo registraban todo y casi ningún crimen quedaba impune. Con lo que los riesgos eran mayores. Que descubrieran su identidad era su mayor temor, lo que significaba el fin. Tras las divagaciones, el ansia volvió y lo empujó fuera del féretro, una parte de la casa de la noche anterior lo esperaba tibia y sabrosa en la buhardilla. Mientras se dirige hacia allí, recordó detalles de la aventura nocturna. Como todos los sábados a la noche, la diversión se extende hasta el amanecer, con lo que tuvo que esperar bastante tiempo por la víctima adecuada desde la segura terraza de un edificio en construcción abandonado mientras contemplaba el movimiento en la plaza, del otro lado de la avenida. Padres sentados en los bancos conversando animadamente mientras sus hijos, incansables, correteaban tras sus mascotas o subían a los bancos vacíos y de estos saltaban al paseo para volver a repetir la acción, una y otra vez, o jugaban a cualquier otra cosa. En la parada del autobús la reposición infinita de personas que parecían ser las mismas. Rostros duros, actitudes de fastidio, gestos de incomodidad. Todo el mundo mirando quieta y fijamente el horizonte de la avenida, ladeando el cuerpo o estirando el cuello, y compartiendo involuntariamente con la misma urgencia la llegada de una vez por todas del autobús para huir de allí. Y cuando los autobuses llegaban, se apretujaban delante de la puerta, dificultando el descenso de los que terminaban su viaje ahí y el propio ascenso. A un costado y otro de la garita, vendedores de chucheri, comestibles, aburridos de tanto vender nada, mirando con desdén a los transeúntes que pasaban sin notar su opaca existencia de vidrio semitransparente y un poco más ala, dos policías que no dejaban de seguir con la mirada lasciva los culos y las piernas de las mujeres que pasaban delante de ellos, murmurando malicias por lo bajo. Pasadas las 2 de la mañana, un grupo de amigos decidió retirarse, 2 muchachas y 5 muchachos, que se acercaron a la esquina y cruzaron la avenida.
Su oportunidad. De inmediato se transformó en murciélago y voló en círculos, invisible sobre ellos, siguiéndoles los pasos. A algunas cuadras el grupo se dividió en dos. 3 muchachos siguieron por la misma dirección, pero 2 parejas doblaron a la derecha. Eligió las parejas. A pocos metros, una de ellas paró en las sombras del toldo de un kiosco y sin pérdida de tiempo, entre besos y manoseos, se entregaron al amor. La otra eligió un árbol, casi llegando a la otra esquina, imitando el entrevero amoroso de los primeros. El alero de una casa en la vereda opuesta al kiosco, le vino al pelo para vigilar el movimiento de ambas parejas, hasta el momento oportuno de atacar a la primera que se olvidara del mundo. No tuvo que esperar mucho tiempo. La del kiosco, 10 minutos de preliminares bastaron comenzar a consumar el amor allí mismo. 2 minutos después voló hacia ellos. Compenetrados como estaban los enamorados enardecidos no advirtieron su presencia cuando retomó la forma humana, bien al lado. A las primeras mordidas, casi simultáneas, desfallecieron como quien se duerme de golpe. Al muchacho lo vació ahí mismo, pero a la muchacha se la echó al hombro y desapareció por las calles, corriendo tan velozmente que la poca gente por la que cruzó apenas percibió un zumbido y una fuerte ventisca que dejaba polvo y pequeños desechos arremolinando sobre el asfalto. Ya en su mansión, había dejado a la muchacha inconsciente en la buhardilla para el día siguiente. Ahora iba por ella, listo para matar el ansia con la incauta víctima. Al acercar el candelabro contempló su rostro por un momento, el suficiente para en sus rasgos ver algo que no había apercibido mientras la estuvo en la plaza, ni cuando caminaba por la vereda junto a sus amigos y ni cuando la mordió bajo el toldo del kiosco, y esto lo retrotrajo a un ayer muy lejano, en la corte de Luis XVI más precisamente. Ella se llamaba Nadine, pero la hoja de la guillotina había sido más rápida que la mordida que le hubiera dado la inmortalidad y quizás hoy. El ansia volvió con más fuerza y lo arrancó violentamente de los pensamientos nostálgicos de un ayer muerto para siempre, entonces ya no tuvo fuerzas ni voluntad de controlarla ni un segundo más, así que se olvidó de la bella Nadine, de Luis XVI, de la guillotina, y le clavó los colmillos. Vampirium by Francisco A. Baldarena is licensed under a Creative Commons reconocimiento, no comercial, sin obra derivada 4.0 International License.